قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد قالوا إنها وعد. La sangre lleva corriendo miles de años por las tierras sagradas del Medio Oriente. Están grabadas en la tierra las cicatrices de las batallas liberadas entre tres de las grandes religiones del mundo. Pero la herida más profunda fue la causada por la guerra entre cristianos y musulmanes, iniciados a comienzos del siglo XI y que duraría 200 años. En juego una porción de tierra de poco más de 250 kilómetros de largo, pero con un gran premio: Jerusalén. Fue un conflicto entre dos fes, el enfrentamiento entre la media luna y la cruz. Esto fueron las cruzadas. De todas las ciudades del mundo, Jerusalén es la que más problemas ha tenido desde el pasado y que se le presenta un futuro más problemático. Para los judíos, es el lugar de los grandes templos de Herodes y Salomón. Para los musulmanes, el sitio donde Mahoma ascendió al cielo. Para los cristianos, la tierra donde fue crucificado el Mesías. Tras 4 siglos de ocupación por el Imperio Romano, el cristianismo se apoderó de estas tierras, pero en el siglo VII la Ciudad Santa fue tomada por una nueva fe. El siglo XI fue el apogeo de la fe cristiana, donde la ilusión de una Europa unificada bajo la autoridad papal parecía ser una realidad palpable. Esta época gloriosa se empañó cuando los turcos seleucidas abrazaron el Islam y se opusieron a toda fe distinta a la suya. Con el objeto de eliminar a sus adversarios religiosos, atacaron el Imperio de Oriente y se apoderaron de Asia Menor. Los peregrinajes a Tierra Santa fueron prohibidos y el odio se hizo evidente entre estos fanáticos musulmanes y los caballeros, que también habían jurado defender la fe católica, aún a riesgo de sus vidas. Con el objetivo de erradicar a los infieles musulmanes de Tierra Santa, enarbolando una bandera que mostraba como símbolo una cruz roja, se inició la Guerra Santa por orden del Papa Urbano II. Los cruzados obtenían privilegios terrenales por participar en estas campañas y sobre todo los motivaba a hallar la salvación espiritual al luchar por los ideales cristianos. Hubo en total 8 cruzadas entre los siglos XI y XVI. La primera cruzada se desarrolla entre el 1096 y el 1099. Estaba integrada por una parte por la llamada Cruzada de los Pobres, que reunió desorganizadamente a mucha gente humilde, dirigida por Pedro el Ermitaño. Este grupo fue literalmente masacrado. Mejor suerte corrió la llamada Cruzada de los Príncipes, más organizada, con fuerzas provenientes de Francia, Países Bajos y Sicilia, que pudieron tomar Jerusalén en 1909 y obtener cuantiosas ganancias con las que crearon 5 estados feudales, entre ellos el Reino de Jerusalén, el Principado de Antioquía, el Condado de Odesa y el de Trípoli, y numerosos castillos. Sin embargo, no midieron el costo de las represalias, que no tardaron en llegar. Los turcos
se apoderaron de uno de los 5 estados, el de Odesa. La Segunda Cruzada fue organizada por San Bernardo y en ella tomaron injerencia activa los reyes cristianos, sobre todo el de Francia, Luis VII, y el emperador germano Conrado III, pero no obtuvo los logros esperados. Los turcos reconquistaron Jerusalén en el año 1171, gracias a una acción unificadora de los reinos musulmanes, realizada por Saladino, sultán de Siria y Egipto, hombre de gran carácter y humildad que ocupó además toda Siria musulmana y una parte de los países sitiados más allá del Éufrates medio. Todo se precipitó por la acción por Reinaldo de Chatillon, que se dedicó a violar las treguas y a la piratería, e incluso atacó la caravana que integraba a la hermana de Saladino, quien fue asesinada, provocando la ira del sultán, quien juró venganza. Esta se concretó luego de la derrota cristiana en la batalla de los Cuernos, en Atín, ocurrido el 4 de julio de 1187, oportunidad en la que Saladino ejecutó al asesino de su hermana. El fracaso de la Tercera Cruzada puede atribuirse a la enemistad entre Francia e Inglaterra y entre el Imperio de Oriente y los cristianos de Occidente. Fue convocada por el Papa Gregorio VIII, con la participación de numerosos monarcas, entre los que destacó Ricardo Corazón de León, el cual, estando a pocos kilómetros de la ciudad de Jerusalén, decide devolverse, porque como gran estratega que era, consideró que no iba a ser posible apoderarse de Tierra Santa. Logra apoderarse de la ciudad de Acre el 13 de julio de 1191. Firma una tregua con Saladino, sultán musulmán, iniciándose un periodo de paz. A pesar de que 6 meses después de haber firmado la tregua con Saladino, este murió. Sin embargo, Ricardo Corazón de León nunca más tendría la intención de ocupar Tierra Santa. La Cuarta Cruzada fue contra Egipto por ruta marítima y no incluyó monarcas. Estuvo organizada por el Papa Inocencio III en el año de 1199. Sin embargo, una confabulación entre quienes dirigió el objetivo hacia Constantinopla. Llegados a Bizancio, instalaron en el mando a Alejandro IV, quien fue depuesto, recayendo el mando en Alejo V. Pero los cruzados lograron imponerse y exterminaron a los cristianos ortodoxos, determinando la extinción del Imperio bizantino, que quedó sumamente debilitado, oportunidad que luego aprovecharían los turcos en 1453 para asestar el golpe definitivo. Fue una cruzada de cristianos contra cristianos. Las siguientes cruzadas recibieron el nombre de Bálticas, por estar dirigidas contra los paganos de la cuenca del Báltico, y fueron realizadas entre los siglos XII y XV por Dinamarca, Alemania y Suecia. La Quinta Cruzada fue obra de Inocencio III y se llevó a cabo en el año de 1218 con la intención de conquistar Egipto, pero fracasó. La Sexta Cruzada se realizó sin permiso papal en el año de 1228 y fue realizada por Felipe II. Logró reconquistar Belén, Nazaret y Jerusalén, convirtiéndose en su rey por decisión personal, aunque Jerusalén fue nuevamente ocupada en el año de 1224. La toma de Jerusalén motivó a la Séptima Cruzada, organizada por el rey Luis IX de Francia, pero fue un fracaso rotundo, culminando con su líder prisionero. Sin embargo, no desalentado aún, Luis IX, una vez en libertad, organizó la Octava Cruzada en el año de 1269, con peor suerte aún que la anterior, ya que falleció en Túnez, víctima de la peste, junto a una gran parte de su ejército en el año de 1270.
Tras su victoria en la primera cruzada, los cristianos lucharon desesperadamente para conservar la Tierra Santa. Aún así, al final la captura de Jerusalén por Saladino en el 1187 anunció el fin de la causa cristiana. En las cruzadas se vio el enfrentamiento de dos civilizaciones, ambas luchaban por la Tierra Santa y ambas creían que Dios estaba de su lado. La sangre derramada por ambas partes redefinió las relaciones entre cristianos y musulmanes para siempre. Este conflicto épico entre dos ideales, la cruzada y la yihad, sigue proyectando su sombra hasta el día de hoy.